Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el programa de libros de La Contracrónica que se hace 2 veces al mes, a fines de semana alternos, sábados concretamente, alternos con El Contraplano, que es el programa de películas. La semana es una pena, solo tiene 7 días. Si tuviese alguno más, no sé, 9 o 10, pues podría hacer una contraportada a la semana, pero ya lo siento, no hay más días, los tengo todos absolutamente ocupados. Como bien sabéis, desde el mes de febrero, el viernes pertenece a la contrahistoria, los sábados al contraplano y la contraportada y los domingos a la contrarréplica. Y ya está, y empezamos de nuevo la semana, pues porque, como os decía, tiene 7 días. Bien, aunque sea solo 2 veces al mes, por supuesto, siguen pasando todos los libros. De hecho, los libros pasan con bastante agilidad porque enviáis menos que películas y muchísimos menos que preguntas. La contrarréplica tengo muchísimas llamadas pendientes, no así en la contraportada, así que, bien, esto no significa que dejéis de enviar en absoluto. No quiero quedarme seco de libros porque supondría la suspensión del espacio hasta que tuviese suficientes, cosa que todavía estamos lejos, pero podría llegar a suceder. Bien, alguna vez, al principio de todo, cuando empecé a hacer la contraportada, me sucedió, recuerdo, un fin de semana que os los tuve que pedir. Bien, hoy tengo suficientes, eso sí, además hoy tengo un librazo, bueno, varios librazos. El de la semana lo estáis viendo ya si estáis escuchando el programa es porque estáis viendo en iVoox o en YouTube cuál es el libro de la semana dentro de la caja de título. Pues bien, vamos a pasar a hablar de ellos ahora mismo, pero antes os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras recomendaciones o contrarrecomendaciones, si nos gustan. Es el 690 82 7909, con el más 34 delante en el caso hipotético, o bastante frecuente, por cierto, de que estéis utilizando un teléfono móvil que no sea español, que esté en algún país por ahí de esos mundos de Dios. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contraportada. Empezamos con Rubén, que nos trae un libro buenísimo, por supuesto, de Stefan Zweig, que, como bien sabéis todos, pues es uno de mis autores fetiche. Y hoy traigo, y quiero recomendar en la contraportada, el libro María Estuardo, de Stefan Zweig. Ensayo histórico biográfico que, como siempre, este autor vienés lo hace tan ameno que parece una novela. En estas 400 páginas intenta desgranar la desdichada vida de María Estuardo. Reconoce haberse sumergido en todo lo escrito que ha quedado de ella y encontrarse ante uno de los personajes de la historia que más contraposiciones crea. Ora mártir, ora asesina, ora necia intrigante, ora santa celestial. Detrás está la manipulación de 2 grandes instituciones, interesadas en dibujar a su antojo la imagen para la posteridad de María Estuardo, la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Reformada, que mienten interesadamente, exageran, ocultan y manipulan tanto datos como pruebas y hechos. Obvio que es una biografía de difíciles certezas, pero confío en que el maestro Zweig se ha acercado lo máximo posible a la realidad con este estudio imparcial y minucioso. Reina de Escocia a los 6 días de nacer, pasa su etapa formativa en la avanzada culturalmente Francia, donde en breve le apalabran el matrimonio con el delfín Francisco. A los 18 años ya es reina de la Gran Francia. Está completa de comodidades y conocimientos. Domina la poesía, la música, la danza. Catalina de Medici, su suegra, la educa a su buen gusto y le da los mejores años de su vida. Pero tras un año de reinado, comienzan a sucederse los acontecimientos que harán de su vida una turbulencia continua. Fallece su esposo, el rey de Francia, Francisco II, y ella vuelve a Escocia, donde la inestabilidad política por una débil economía y la inestabilidad religiosa por una crisis que marcó esta época en Europa hacen que su reinado escocés, de no más de 6 años de duración, esté repleto de intrigas palaciegas, desacatos de lores protestantes, conspiraciones entre estuardos, amigos íntimos asesinados frente a sus ojos, batallas ganadas, otras perdidas, encarcelada en castillos de leyenda de la preciosa Escocia, donde cualquiera de nosotros querría perderse una semana de vacaciones. También hay espacio para el amor. Fue una reina que se enamoró independientemente de lo que le convenía, con las debilidades que ello conlleva para manejar un reino. Matrimonios o cual peor. Pudo seguir el ejemplo que tuvo en un familiar cercano, Isabel I la Virgen, reina de Inglaterra.
Amiga de palabra, rival de hechos, consejera pocas veces bien interesada. El culto religioso y la legitimidad del trono de la potente Inglaterra las alejó desde el nacimiento de la pequeña María. Descendientes de familia Tudor nunca compartieron palabras sinceras. Su relación estaba medida y controlada por la influencia del poder de sus coronas, mas que probablemente nunca cruzaron ni una mirada, pero una de las dos ajustició a la otra, pasando así a ser uno de los grandes relatos que nos deja la historia de la humanidad. Saludos. Como os decía antes, Zweig es uno de mis autores favoritos. De este autor me gusta pues todo prácticamente. No sé si lo he leído todo, pero desde luego de su obra de no ficción lo he leído todo lo que se publica en español por lo menos, y de su obra de ficción sí he leído algunas cosas, aunque no estoy seguro de que haya leído todo, porque escribió muchísimo. Zweig tuvo una vida lo suficientemente larga como para escribir durante varias décadas, y una vida larga la interrumpió prematuramente cuando se suicidó, ya a los años 40 del siglo pasado, pero hasta ese momento le dedicó muchísimo tiempo a escribir, a pensar, a escribir muy bien, a pensar también muy bien. Y en fin, entre estos libros que he leído y que tengo por supuesto en casa, a Stefan Zweig lo tengo en papel, lo digo por si me preguntáis. Yo los autores buenos, es como los discos, me gusta tenerlos en su formato físico. Los discos de música clásica, por ejemplo, pues los compro y los sigo comprando. No es tan fácil ya encontrarlos como antiguamente, pero todavía, por lo menos en Madrid, se siguen encontrando en varios sitios. Algunas veces tienes que pedirlos si quieres un disco en concreto, pero vamos, no sé cuánto durará esto. Con los libros, por suerte, no ha sido un derrumbe como el de los discos, y se siguen encontrando pues prácticamente todos. Todos los autores están tanto en papel como en versión electrónica, en versión digital, mejor dicho. Bien, esta biografía de María Estuardo que nos trae Rubén está muy bien, la leí hace unos cuantos años, y es una biografía que escribió Zweig en los años 30, como casi todas sus biografías fueron escritas entre los años 20 y 30. Esta fue escrita poco después de la de María Antonieta, y antes de ponerse con Castellio contra Calvino. Castellio contra Calvino ha pasado ya por la contraportada. María Antonieta, creo recordar que todavía no. Ya os hablé de Castellio contra Calvino, librazo donde los haya, en su momento, pues hará pues bastante tiempo, no lo sé si un par de años por lo menos, que vino por aquí, y esta pues le pilló justo entre medias, así que cualquiera de vosotros que haya leído, ya sea Castellio contra Calvino como María Antonieta, pues bueno, como cualquier libro de Zweig, especialmente su obra tardía, la de los años 30, esta de María Estuardo le resultará bastante familiar. ¿Por qué? Pues porque la prosa la tiene ya muy consolidada Zweig, que en los años 30 le quedaba solo pues una década o menos de una década de vida, y además es un momento cumbre de su prosa y en sí de la misma obra de este autor austriaco. Bien, además, Zweig tenía algo peculiar, bastante peculiar. Solía escoger para biografiar a personajes que aparentemente son de secundarios. Bueno, muchas veces incluso son secundarios en la historia. María Estuardo es una secundaria de lujo, pero una secundaria en la historia del Reino Unido, pero con muchísima chicha. Es decir, sabía escoger. El caso de María Estuardo podía haber sido Isabel I, pero en cambio fue a María Estuardo. Américo Vespucho, que también pasó por aquí por la contraportada, podía haber escogido a Cristóbal Colón, pero escogió a Américo Vespucho, o al propio Magallanes, que también pasó por aquí por la contraportada. Bien, María Estuardo, para los que no lo sepáis, supongo que será ninguno, porque es una reina muy famosa, fue una reina de Escocia del siglo XVI, y le tocó coincidir en el tiempo, fue coetánea de Isabel I, Isabel Tudor, por lo que su figura, como os podéis imaginar, pues ha pasado a un segundo plano frente a la reina inglesa, que por cierto era prima suya, era prima segunda, lo cual tampoco es decir mucho porque todos los reyes de Europa siempre han sido primos los unos de los otros, y más si los reinos pillaban cerca. Esa es la razón por la cual los reyes de España y de Francia, de España y de Portugal, siempre han tenido relaciones desde tiempos inmemoriales, desde la Alta Edad Media, solían casarse entre ellos, y lo mismo sucedía con los reyes de Escocia y los reyes de Inglaterra. Los Estuardo eran la casa reinante en Escocia pues desde la Baja Edad Media, no sé si el siglo XIV, XIII o XIV, una cosa así, y luego pasarían a serlo de Inglaterra, pero mucho tiempo después. No lo serían de Inglaterra pues hasta la muerte de Isabel I, es decir, a principios del siglo XVII. De hecho, voy un poquito más lejos, María Estuardo sería fue la madre de Jacobo I, que es el primer rey Estuardo de la dinastía Estuardo de Inglaterra. Fue una dinastía muy corta, duró solo un siglo, el siglo XVII, y esa es la razón por la que se encuentra el cadáver de María Estuardo, se encuentra en la abadía de Westminster junto a la de Isabel I. Es decir, que
Es curioso porque una ejecutó a la otra, le cortó la cabeza, la decapitó, la mandó a decapitar después de tenerla presa, saltando de castillo en castillo durante un montón de tiempo. En fin, que María Estuardo tuvo una vida fascinante, muy novelesca, nació reina, por cierto, reina de Escocia, se entiende, porque su padre, que se llamaba Jacobo, en Escocia hubo muchísimos reyes que se llamaban Jacobo, lo que no recuerdo es el ordinal exacto, no sé si era Jacobo IV o Jacobo V, bueno, murió unos días después de nacer ella, no sé si una semana, una cosa así, y lo que decidieron es hacerla rey, un poco como Alfonso XIII de España, que nació rey, aunque en el caso de Alfonso XIII ya había muerto su padre, había muerto mientras su madre estaba embarazada. En este caso, el rey de Escocia sí llegó a conocer a su hija, pero solo por unos días, y siendo niña, cuando tenía, no sé, 5 o 6 años, la enviaron a Francia, prometiéndola con el heredero, el delfín, de la corona francesa, que era pues, el rey Francisco II. Se casaron cuando todavía era una niña, ya no una niña pequeña, pero sí una preadolescente, que es cuando se casaban entonces a las reinas, pero que no duró poquito ese matrimonio, unos 2 o 3 años, porque el rey de Francia, Francisco II, se murió de unas fiebres o algo así, y tuvo que regresar. Ya pues pasaba a ser una reina viuda de, no sé, 16 o 17 años, pero una reina viuda, regresó a Gran Bretaña a ejercer del reino que era propietaria, que seguía siéndolo, que era el reino de Escocia, un reino pequeñito al norte de Gran Bretaña, y ya de paso a disputar el trono de Inglaterra a Isabel I, que como os he dicho antes era de la casa Tudor, era la hija de Enrique VIII, el rey que hizo la reforma religiosa en Inglaterra, y de Ana Bolena, mientras que María Tudor, su predecesora, pues había sido hija de Enrique IV y de Catalina de Aragón. Y había tratado de mantener, su madre le había transmitido el catolicismo y lo había tratado de mantener. Bien, aquello, lo de disputar la corona a Isabel I, pues le terminaría costando la vida a María Estuardo. Porque además no solo, el tema no es que ella fuera escocesa, que eso en sí era un problema serio, sino que también era católica. Bueno, como veis, esta de María Estuardo, esta historia tiene todos los elementos de un novelón, de una película. De hecho, ha sido llevada muchas veces esta figura al cine, siempre en torno a Isabel, no como un personaje propio. De ahí que esta obra de Zweig pues, sea todavía más llamativa, porque consigue algo realmente digno de ser contado, y es construir una historia completa, y el libro no es corto, debe de tener 500 páginas tranquilamente, construir una historia completa en torno a un personaje secundario y en el que aparecen primarios, como Isabel I, en este caso ejerciendo un papel de soporte, de puro apoyo. Luego Zweig además pues la hilvana esta historia de una manera magistral, metiéndose en la mente del biografiado, como hizo con todos los, bueno, y todas, con María Antonieta también lo hizo, porque esa en buena medida era la especialidad de Zweig. Tenía esa capacidad de ir más allá de los hechos y informarse lo suficiente sobre los personajes que biografiaba y meterse dentro de la mente, ir a las razones por las cuales tomaban una decisión y no otra. En fin, no os cuento más porque lo suyo es leérselo, ya sabéis el final, la decapitan, pero bueno, es un personaje histórico a fin de cuentas. Y en fin, como casi todo lo de Zweig, lo tenéis en Acantilado, que esta editorial española de Barcelona, tan buena, con la calidad acostumbrada en esta editorial, que se edita, pues no sé si los mejores, pero de los mejores libros en español, siempre están en rústico, cosidos, lo que hace de su lectura pues algo aún más agradable. Vamos ahora con el libro de la semana, que realmente son 3 libros, a pesar de que estáis viendo en el título del programa que parece solo uno, además solo uno con una palabra simple que se llama incherto. Bien, son 3 libros y nos los presenta Víctor. Hola Fernando, te traigo para la contraportada la trilogía Incerto de Nassim Taleb. Los libros que la componen, por sus títulos en español, son Existe la suerte, El cisne negro y Antifrágil. A mí, Nassim Taleb es un autor que me gusta mucho, disfruto mucho leyendo sus libros, que fundamentalmente pues, hablan del manejo del riesgo, cómo tomar decisiones ante incertidumbre, y todo cargado de mucha erudición, ¿no? Es una persona que ha leído muchísimo y se nota leyendo sus libros que bueno, pues tienen muchas notas de cultura que yo personalmente aprecio mucho.
Pero bueno, yo creo que a ti es un libro que creo que has hecho mención muchas veces a Nassim Taleb, así que supongo que conocerás la obra, al igual que el autor. Así que te dejo a ti que te explayes, que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Un saludo, muchas gracias, Fernando. Así es, Víctor. Nassim Taleb, Nassim Nicholas Taleb, es uno de mis autores de cabecera. Creo que lo has inferido bien de la manera en la que hablo. Y tampoco es que hable mucho de Taleb, más que en contadas ocasiones, pero por mi manera de pensar y mis opiniones sobre muchísimas cosas, creo que es fácil para cualquier oyente saber que que es uno de mis autores y una de mis referencias intelectuales fundamentales. Mira, a mi juicio, Taleb es el pensador más agudo de cuantos están vivos y además con diferencia. Es un autor, para mí, desde luego, es fundamental. Desde hace muchos años, además, desde que leí el primero de sus libros, no es que haya publicado muchos, realmente ha publicado estos 3, más, bueno, el Incherto tiene 4, más uno último que salió el año pasado, el de Jugarse la piel. Bien, este Incherto es propiamente una herramienta de mercadotecnia, un truco de mercadotecnia de Penguin House, que es quien publica a Taleb en Estados Unidos. Y realmente no es que sea un libro, son 4 libros, es un paquete, un pack, ¿no? Que sirven, lo podéis comprar en las librerías o por Amazon, y son realmente, son 4 libros el pack de Incherto. Incherto es incierto, es italiano, vamos. Son 4 libros, aunque el último es un libro de aforismos. Los otros 3, los fundamentales, son Existe la suerte, el segundo es El cisne negro y el tercero Antifrágil. Pues probablemente muchos de vosotros hayáis leído alguno de estos libros, si es que no los habéis leído todos. Y luego el cuarto, que viene en este paquete de Incherto, es El lecho de Procusto, que salió también hace muy poco, 2 años, una cosa así, y es un libro de aforismos, una auténtica delicia para tener en la mesilla de noche y leerte unas cuantas frases inteligentes antes de meterte en la cama. O si vais de viaje y en el tren y os ponéis, no queréis tampoco una lectura pesada ni nada por el estilo y que podéis parar en cualquier momento, bueno, viaje en el tren de cercanías por Madrid, que se puede, que llegas a la estación en cualquier momento o en el metro, pues es perfecto. Este del Lecho de Procusto, pero vamos, no es un libro propiamente dicho, así que lo han incluido por cosas de marketing. Bien, esto Incherto, que es incierto en italiano, a los españoles nos cuesta poco, en inglés sería uncertain, creo, una cosa así, nos cuesta poco, solo tendríamos que meterle una I entre la C y la E. Pues esto Incherto es el nombre que Taleb escogió para su página en Medium. Medium es este servicio de páginas personales o de blogs, como queramos llamarlo, que está muy bien, que tiene material de primera. Pues Taleb, que ignoró el tema de tener su propia web, no le interesa lo más mínimo y menos aún mantenerla, lo que hizo es abrirse una especie de blog hace años en Medium y lo llamó así Incherto. Lo estuvo actualizando durante mucho tiempo y me iba metiendo textos de primera calidad, por supuesto, pues hasta el año pasado que dejó de meter cosas ahí en Incherto. Él lo utilizó mientras estaba escribiendo Jugarse la piel, Skin in the Game, que ha sido el último de sus libros, lo utilizó para ir como blog de notas, subiendo cositas que luego se han convertido. Claro, cuando ya tuvimos Jugarse la piel en la mano, pues pudimos comprobar que efectivamente algunos capítulos los habíamos leído, no exactamente iguales, pero muy parecidos en Incherto, en el blog en Medium. Él lo fue utilizando como un lugar para los bocetos, como estos pintores, ¿no? Y dice, voy haciendo hasta que termine de pintar el cuadro, voy haciendo bocetos y está bien porque supongo que esta labor, a través de los comentarios, etcétera, de lo que la gente le decía por Twitter y las redes sociales, él está en Twitter, es muy activo, tiene muchísimos seguidores, no sé, va en medio millón tranquilamente. Yo, por supuesto, le sigo y además me gustan mucho sus tweets, son tan ingeniosos como él, sino su dirección de Twitter, apuntadla es @nntaleb. Vamos, que me la sé de memoria. Bien, pues esto Incherto viene de ahí. Penguin House probablemente lo tomó y dijo, pues perfecto, un nombre además bien bonito. Y bueno, pues de Taleb, ¿qué os voy a contar? Yo de Taleb lo he leído todo, no su obra técnica, pero sí sus libros de pensamiento, los que empezó a publicar a raíz de Existe la suerte, que fue el primero de ellos. Y es un autor que me fascina. Me fascina por todo, aparte de su erudición, que es grandísima. En fin, como nos acaba de contar Víctor, sabe de todo el tío. Pues me gusta su forma de razonar, especialmente su forma de razonar. No es que la erudición sola per se no sirve para nada, si no sabes colocar todos esos datos que vas extrayendo de lecturas o de la observación, no los sabes relacionar los unos con los otros. Taleb es un artista relacionando información. Es muy inteligente y además, y esto me gusta más todavía de él, no se casa absolutamente con nadie. Lo primero se lo debe esto de ser inteligente, pues
Pues a que sus padres lo debían ser, vamos, supongo, y le dejaron buenos genes. Ya sabéis que la inteligencia, como la belleza, es algo hereditario. Si tus padres son listos y tus abuelos lo fueron, es muy probable que tú también lo seas. Y si tus padres eran guapos, pues es probable, altamente probable que tú también lo seas. Y lo segundo, esto de que no se casa con nadie, pues es que no necesita hacer la pelota a nadie. Ni quiere que le nombren catedrático, ni que le den premios, ni que le hagan ministro, ni nada de esto. Por lo tanto, es bastante libre. No tiene esos deseos vulgares de la mayor parte de la gente. A ver, para mí Taleb es completamente un referente ético, en muchísimos aspectos. Y no solo por lo que dice, sino por cómo le atacan desde distintas instancias. Los políticos no le pueden ver, es la primera medalla que se tiene que colgar. Los académicos tampoco, segunda medalla, bien grande además. Los banqueros menos aún, tercera medalla. Los periodistas, consultores y todo tipo de vendehumos que tanto abundan por nuestro mundo echan pestes de él, cuarta medalla, o podríamos poner cuarta, quinta y sexta medalla. Así, con todas estas cosas, no sé... La verdad es que cuando empiezas a ver las críticas que le hacen y cómo se las responde él, porque no se calla, no necesita callarse, pues hace que su figura aumente, crezca muchos enteros. La verdad es que motivos tienen, todos ellos, tanto los académicos, especialmente los académicos, como los banqueros, los políticos, los periodistas, etc. Los consultores, a los consultores les tiene una tirria tremenda y con razón, además. Pues todos ellos les dedica invectivas y les desprecia con toda su alma. Ya sabéis que si queréis realmente molestar a alguien, el insulto normal y corriente probablemente le refuerce. Lo mejor es despreciarle y la mejor manera de despreciar a alguien es reírte de él. Bueno, Taleb es un auténtico artista en el desdén, un maestro del desdén. A veces uno piensa, ¿estas cosas le salen del alma o es que se las prepara? Pero no, le salen del alma porque muchas veces, según le dicen algo en Twitter especialmente, pues contesta, y contesta a los 3 minutos, y contesta con un ingenio tremendo. De hecho, una de las razones por las que me gusta Twitter, hay muchas por las que no me gusta, es porque está Nassim Taleb, y puedo irme a su timeline y ver exactamente lo que ha dicho durante el día, cosa que suelo hacer por las mañanas, cuando ya allí en Nueva York, él vive en Nueva York, pues ya se ha acabado y puedo recorrer lo que dijo el día anterior y disfrutarme los cuerpos como no os podéis imaginar. Bien, a poco que me conozcáis, y los que escucháis la contraportada, pues me conocéis, yo la verdad debo mucho a la obra de este hombre. Y pues cuando lo leí por primera vez, hace ya unos cuantos años, hace ya bastantes años de hecho, pues me quedé prendado. Muchos os preguntaréis de cualquier manera porque estoy hablando de él como si lo conocieseis, claro. Y estoy seguro que la mayor parte lo conoceréis, pero alguno habrá que no sepa de su existencia. Preguntaréis quién es Nassim Taleb. Bien, este es un matemático libanés que se especializó. Él nació en el Líbano, pero le pilló pues la guerra del Líbano pues cuando tenía 15 y 16 años. Se marchó a París, como muchos libaneses, y allí estudió en la universidad, estudió matemáticas, ciencias, y luego se especializó en mercados financieros. Se fue de Francia, se instaló en Nueva York, trabajó en esa industria, en muchísimos bancos importantes, Credit Suisse, por ejemplo, BNP Paribas creo que también estuvo, y trabajando como trader, bueno, pues como estas cosas que hacen los que se dedican a las finanzas, y hizo mucho dinero, porque si eres listo y bueno en esa industria ganas muchísimo dinero, y además lo ganas bastante rápido, es trabajador también. Y cuando obtuvo la independencia, la completa independencia financiera, es decir, pudo dedicarse a escribir, pudo dedicarse a pensar, sobre todo a pensar y después a escribir. Esto debió ser, pues, no lo sé, más de 10 años. Cuando escribió El Cisne Negro ya era completamente independiente. El Cisne Negro creo que es de 2007, una cosa así. Pues debió ser en torno al año, entre 2000 y 2005, debió dedicarse ya 100% de su tiempo a esto. Bien, yo el primer libro que leí suyo fue El Cisne Negro, fue un bestseller allá por 2007, se vendió muchísimo en Estados Unidos, también en el resto del mundo, en España, por supuesto, y para mí fue una especie de epifanía completa, además. Luego, a raíz de esta lectura, compré Existe la suerte, lo leí también, aunque me gustó un poco menos, pues porque era una obra anterior. Y la obra de Taleb es acumulativa. Es como una luz de estos de nieve, ¿no? Que van ganando volumen conforme desciende por la ladera de la montaña. Su último libro es mejor que el primero. No por nada, sino porque va incorporando cosas nuevas. Digamos que realmente el libro Taleb ha escrito uno, ya está, que podríamos llamarlo incherto. Y ese libro se ha ido enriqueciendo. De ahí que si leemos, por ejemplo, Existe la suerte, o mejor dicho, El Cisne Negro, y luego leemos años después Antifrágil, vemos que hay muchos elementos comunes.
y enunciados y planteamientos comunes, y es porque Antifrágil en buena parte es un cisne negro enriquecido y repensado. Este de Antifrágil fue un libro que yo creo que le consagró. El cisne negro se vendió mucho. Este Antifrágil salió en 2013 y bueno, se convirtió automáticamente también en un libro superventas y yo cuando salió en español pues lo compré en el acto. Lo compré en el acto y lo devoré exactamente en 3 días. En esa ocasión, cuando publicaron Antifrágil en España, Taleb vino a Madrid a presentarlo en persona, en carne mortal. Vino a la Fundación Rafael del Pino, se llenó, recuerdo, aquel día, y pude verla en persona. Fue pues una delicia, como os podéis imaginar, un genio absoluto. Bien, como son 3 libros que conozco bien, pues me harían falta como mínimo 3 programas enteros para hablar de cada uno de ellos, 3 programas que no dispongo, porque esto es la contraportada, no el contra Taleb, así que tampoco quiero que sea el contra Taleb. Así que he pensado cómo puedo hablar de estos 3 libros y del propio Taleb sin que parezca algo pesado, ¿no? Pues he escogido unos aforismos suyos para que os hagáis una idea general del autor y de su obra, es decir, de cómo piensa y de lo que piensa, ¿no? Están todos extraídos del Hecho de Procusto, que lo tengo aquí, al lado mío, pegado al micrófono. Así que vamos a poner un poquito de música para recibir al maestro Nassim. No sé, por ejemplo, la suite en mi menor para laúd de Johann Sebastian Bach, que ya está sonando por debajo. Y vamos allá con estos, son muy poquitos, estos aforismos de Nassim Taleb. Empezamos. Si tu ira disminuye con el tiempo, has cometido una injusticia. Si aumenta, es que la has sufrido tú. La procrastinación es el alma que se revela ante una trampa. Esto de procrastinar, ya sabéis que es perder el tiempo. Es decir, cuando perdáis el tiempo no os echéis la culpa, es vuestro alma el que se está revelando. La vida trata más de ejecución que de propósito. No planifiquéis demasiado, en una palabra. Luego la vida hace un poco lo que el mundo en general hace, lo que le viene en gana, y se salta todos los planes que vayamos haciendo. La religión no trata tanto de decir al hombre que hay un Dios como de impedir que el hombre piense que es Dios. Los soldados son más leales a sus camaradas y están dispuestos a morir por ellos que a su país. Los académicos son más leales a sus colegas que a la verdad. Un matemático empieza con un problema y crea una solución. Un asesor empieza ofreciendo una solución y crea un problema. Esto lo habréis encontrado muchísimas veces. Un economista es una mezcla de un hombre de negocios sin sentido común, un físico sin inteligencia, un especulador sin pelotas. Una mezcla de esas 3 cosas y la verdad es que es la definición de economista más precisa y más exacta que he leído en mi vida. Y ya con esto termino, que no me queda tampoco mucho tiempo. Los que asumen riesgos nunca se quejan, actúan. Bien. Como os podéis imaginar, he escogido unas cuantas. El resto de toda su obra y de sus frases, además es muy sentencioso. A veces me recuerda a estos autores antiguos, qué sé yo, Catón el Viejo, con quien, por cierto, a quien, por cierto, cita mucho en sus libros. Bien, los tenéis disponibles en Kindle, en papel, lo tenéis también hasta en ediciones de lujo para los muy talebianos. Yo la verdad es que los tengo en papel, y no edición de lujo, sino las que han ido sacando. Las publica, por ejemplo, Antifrágil, pues lo publicó Deusto, y el libro los tengo un poco pues machacados, porque me gusta subrayarlos y apuntar cositas. Nunca sabes cuándo vas a necesitar volver a Taleb, cosa que yo por lo menos necesito volver a Taleb bastante a menudo. Bien, tal y como suponía, se me ha ido el programa, que se me iba a ir medio programa, no algo más de medio programa, y eso que he procurado ser muy rápido y me he apuntado aquí en el iPad las 4 cositas que quería decir, porque si no, pues le hubiera dedicado el programa entero a este libro, a este incherto, ¿no? A estos 3 libros de Taleb. Así que me he contenido, que podría haber sido bastante peor. Pero antes de despedirnos, vamos a ver un par de libros más. El primero nos lo trae Héctor. Quiero recomendar un libro llamado El poder del perro, de Don Winslow. Este libro narra, mezclando personajes de ficción con noticias reales, cómo México se convirtió en un paraíso para los narcos. Muy bien documentada, no en vano su autor fue detective privado. Es un mosaico del mundo del crimen y una visión veraz de cómo surgen los cárteles mexicanos, y el libro está lleno de imágenes potentes y sugerentes, y a mí me sorprendió bastante de mucha información que da, porque yo pensaba que era cosa de la novela, pero luego leía artículos en prensa y resultaba que era bastante creíble. Tiene una secuela llamada El Cártel,
que sigue la estela de la primera parte y es un auténtico deleite para las personas a las que les gustó la primera parte. De colofón final, hace poco leí que el autor estaba escribiendo una tercera parte. Espero que continúe con la senda de calidad de las dos primeras y no sea como el resto de su bibliografía, pues una novela suya llamada Salvajes, que adaptó Oliver Stone para el cine, para mí fue una gran decepción. Saludos, Fernando. Pues muchas gracias, Héctor. Bueno, Don Winslow es muy famoso para los aficionados a la novela negra, porque él es un escritor, está vivo, no se ha muerto, que yo sepa al menos. Es un autor famosísimo de novelas negras, es estadounidense. Una de ellas, de hecho, como bien nos dice Héctor, Salvajes se llama. Esta se la llevó hace no mucho tiempo, hace pocos años, se la llevó Oliver Stone al cine en una película que se llama igual, Salvajes, y que no gustó mucho en su momento en el estreno, pero que a mí al menos me pareció buena. La vi pues cuando la estrenaron hace 5 o 6 años y no sé, quizás si la veo otra vez me parece peor, pero vamos, que la historia era buena y en gran parte se lo debía a que el material literario en el que estaba basada, en el que se había basado Oliver Stone, pues era bueno, era de Winslow. Esta de Salvajes la tenéis en versión original, es decir, podéis ir a la novela de Winslow si no os apetece ver la película, al igual que bueno, pues la que nos trae Héctor y la obra de Winslow, porque es un autor leidísimo en casi cualquier lengua. Está El poder del perro. Esta las tenéis en papel y la tenéis en versión Kindle. Yo no os puedo decir nada, porque ni bueno ni malo, porque no lo he leído. Todo mi contacto con Winslow es esta película de Oliver Stone. Bien, pues ya terminamos. Lo hacemos con Martin, que cierra el programa de hoy con otra novela, esta vez de ciencia ficción. Y el libro que quiero recomendar es de Isaac Asimov, se llama El fin de la eternidad. Y bueno, es una organización, existe una organización llamada Eternidad, la cual se encarga de establecer y corregir distintas líneas temporales para mantener la seguridad en el tiempo y que no ocurran desastres que maten a una gran cantidad de población. Va desde los siglos 27 hasta el 70.000. Uno de los protagonistas de esta fundación, que es Andrew Harlan, que es técnico y trabaja para un computador que se llama Twistle, ha pasado por un proceso que es de novato a los 15 años, luego después por un observador, que estos se meten en las dimensiones temporales y describen las características sociales, económicas, históricas del momento, y luego después pasó a ser técnico enseñando a otro que se llama Cooper. Entonces se recibe una misión de trabajar como observador en el siglo 482 cuando se enamora durante la semana en la que permanece en ese siglo de Lois Lambert e intenta salvarla. Es una muy buena novela, sobre todo esencial para entender la saga de la fundación de Isaac Asimov. Y también es bastante interesante el mensaje que transmite sobre que solo el único ejercicio de la libertad de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida, con sus correspondientes fracasos y sus aciertos, puede permitir el progreso humano. Si se restringe, entonces puede llevarnos a un retroceso y a nuestra extinción. Muchas gracias y un saludo. Esta de El fin de la eternidad es un clásico de Isaac Asimov, que creo que cualquier aficionado al género pues ha leído y ha disfrutado muchísimo. Yo, como bien sabéis, no soy aficionado a la ciencia ficción, pues no la he leído. Entonces, una cosa va con la otra, ¿no? No es algo que... A ver, la ciencia ficción la prefiero al terror, pero no es el clásico género que a mí me pierda. Que tengo que estar... Pues me tiene que pillar en un momento de debilidad o tiene que venir de alguien que te la ha regalado y que lo lees por educación, ¿no? Porque luego quiere comentar el libro contigo. Pero si no así de motu propio, yo difícilmente abro un libro de ciencia ficción, como difícilmente abro un libro de fantasía o difícilmente me veo una película de terror. Pero bueno, para estas cosas tenemos a Martin, que se lo lee absolutamente todo, de todos los géneros imaginables. Bien, pues con esto terminamos la contraportada de hoy. Pero antes de irnos, una cosita muy breve. La contrahistoria de ayer la hice con Alberto Garín, que está de vuelta, de paso, mejor dicho, por España. Alberto Garín, para los que le conozcáis, es un habitual de la contracrónica y ya en el pasado hace cosa de 2 años, hicimos un par de contrahistorias juntos, una sobre Imperio Otomano que nos salió fenomenal, por cierto. Hicimos
Antes, incluso en 2016, al principio de la contrahistoria hicimos una sobre los mayas, que también gustó bastante. Bueno, pues ahora que está de paso de nuevo, porque él vive en Guatemala, está de paso por España, hemos hecho, por ahora, vamos a hacer otra, ¿eh? Esta es la primera, la semana próxima tenemos otra con él, sobre la arquitectura gótica. Es una auténtica delicia porque Garín, además de historiador, es arquitecto. Luego, su conocimiento del gótico es enciclopédico. Bien, la tenéis en el canal de la Contrahistoria por si queréis escucharlo. La verdad es que está mal que yo lo diga porque es mi propio programa, pero es que el programa de ayer, a Alberto y a mí, nos salió muy bonito. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Mañana, ya lo sabéis, contrarréplica, paso lista. Bueno, la contrarréplica suele congregar una audiencia mayor que la contraportada, esa es la verdad, así que no hará falta pasar lista, todo lo contrario. Pues mañana tenemos un montón de llamadas pendientes y esas cosas de los oyentes que siempre por necesidad son buenas. Muy bien, queridos amigos, hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.